explicando los modelos atómicos y el último que vimos fue el modelo atómico de Thomson. Perdón. El modelo atómico de Thomson lo que tiene es una gran esfera cargada positivamente y con las cargas eléctricas negativas puestas como si fueran las pasas de un pudding. Por eso se conoce como el modelo de pudding de pasas. Si seguimos, cronológicamente hablando, apareció un señor que se llamaba Rutherford, ¿vale? Aquí lo tenéis, Rutherford. E hizo un experimento que ha sido muy importante en la historia de la ciencia, que consistía en lo siguiente. No sé si alguno de vosotros, en vuestro pueblo seguro que hay, las iglesias pues tienen un retablo que la mayor parte de los retablos, pues aquí en Castilla parece que son de oro. Y sabéis que se consigue ese efecto cogiendo unas láminas muy finas, muy finas, muy finas de oro y simplemente como son tan finas, con ponerlas sobre la madera casi casi quedan impregnadas y lo manchan todo de oro. Entonces, lo que hizo Rutherford fue coger una lámina de esas y las bombardeó con unas partículas muy pequeñas que eran conocidas como partículas alfa. Bueno, son conocidas como partículas alfa. Las partículas alfa nosotros no vamos a meter a ver qué son, pero sí que pasaba lo siguiente. Según el modelo de Dalton, perdón, según el modelo de Thomson, que es el modelo anterior, lo que estaba haciendo Rutherford era comprobar si funcionaba o no el modelo de Thomson. Entonces, según el modelo de Rutherford, todas las partículas que lanzaba tenían que atravesar sin problema esta lámina. ¿Por qué? Porque los átomos de Thomson eran átomos muy grandes y que, entre comillas, dejaban unos huecos muy grandes a su alrededor. Y lo que hizo él fue, cuando lanzaba estas partículas, lanzaba muy, muy, muy pequeñas y además con mucha velocidad. Entonces era muy lógico pensar que iban a atravesar esa lámina casi casi sin desviarse y que casi todas las partículas llegarían a esa zona que he marcado ahí. ¿Pero qué pasó? Pues que cuando hizo este experimento, Rutherford empezó a mirar alrededor y se dio cuenta de que había algunas que se habían desviado. Y lo más raro aún era que había algunas que rebotaban y volvían para atrás. Entonces, lo que hizo Dalton, lo que hizo Rutherford, fue coger el modelo atómico de Thomson y revisarlo, ¿vale? Este hombre tan apuesto es Rutherford, y lo que hizo fue introducir una cosa que hasta entonces no tenían los átomos, que es el núcleo. El núcleo es esto de aquí. Es una zona muy, muy, muy pequeña, muy, 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 muy densa, que está en el centro de los átomos y que es donde van a estar cosas que ya se estaban descubriendo, como eran los protones y los neutrones. No estaban todavía del todo por ahí, bueno, pero ahí es donde ya estaban empezando a hablarse de los protones y los neutrones aquí en el centro, ¿vale? Vosotros simplemente tenéis que saber que eso está ahí, no tenéis que saber para qué vale. Y que los electrones, que al principio era lo que decía Thomson, que eran las pasas de aquel modelo atómico anterior, Rutherford las puso alrededor dando vueltas. Es decir, fue lo único que dejó fuera del núcleo. Y los electrones estaban dando vueltas por ahí alrededor. ¿Vale? Tiene esto bastante lógica, pero bueno, os lo explicaría en clase, pero aquí por abreviar el vídeo vamos a tirar un poco más para adelante. Bien, Rutherford tuvo un discípulo, un joven que trabajaba, bueno, joven alguien entonces, claro, que trabajó con él, que fue también un gran físico de principios del siglo XX, y que se llamaba Niels Bohr. Y siguió con los estudios de Rutherford y siguió haciendo experimentos. Y él descubrió que su maestro tenía fallos en su modelo atómico. Y era que los electrones, que él dijo que estaban dando vueltas, entre comillas, por donde les diese la gana, en realidad no funcionaba así, sino que estaban dando vueltas por una serie de órbitas determinadas. Para que os hagáis una idea, que funcionaba como los planetas alrededor del Sol. Es decir, por aquí está un planeta, por aquí hay otro planeta, por aquí hay otro planeta. Bien,
los electrones se deberían mover así. No como hacía su Rutherford, su predecesor, que decía que los electrones se movían por donde les daba la gana, ¿vale? Que iban haciendo... No, sino que se iban a mover por unos caminos determinados que me iban a marcar las órbitas de lo que ya se denominaba la corteza electrónica. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Rutherford dijo bastantes cosas. Dijo, por ejemplo, la capacidad de electrones que había en cada uno de los niveles, pero bueno, lo vamos a dejar aquí, que con esto, por lo menos hasta después de vacaciones, ya tenemos suficiente.